¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, donde quiera que sea y como quiera que sea que usted nos sintonice. Soy su hermano en Cristo Jesús, Milo de Ario. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para el Evangelio del Día, aunque no todos los días tengo la oportunidad de realizarlo por mis diversas actividades. Hoy se celebra, ¿a quién se celebra? Se celebra a San Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo, mártires de la Iglesia. Hoy es lunes 16 de septiembre del 2024. Vamos a la primera lectura en Primera de Corintios capítulo 11 versículos 17 al 26 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla el apóstol Pablo. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quiénes pueden pasar la prueba. De modo que cuando se reúnen en común ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se emborracha. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa, lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanzas al Señor del Salmo 39, verso 7 en adelante. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis labios, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor, que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repitan sin cesar: qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alabanzas al Dios de la vida. En la aclamación antes del Evangelio, San Juan 3:16, aleluya, aleluya, porque de tal manera Dios amó al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. En la proclamación del Santo Evangelio, según San Juan capítulo 7, versículo 1 al 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo:
merece que le concedas ese favor, pues quiere mucho a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir a personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve, y va, a otro, ven, y viene, a mi criado, haz esto, y lo hace. Jesús, al oír esto, quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El apóstol Pablo hace una reprensión a los hermanos que hacen abusos de la cena del Señor. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, no puedo alabarlos, no puedo alabar sus reuniones, no puedo alabarlo a ustedes, porque les hacen más daño que provecho. Aquello se había convertido en un desorden por los abusos en la cena del Señor. La gente, el pueblo, los hermanos se habían vuelto desordenados y hasta cierto punto cometían sacrilegios en la cena del Señor. Quiero buscar en este momento, no lo tengo contextualizado, pero vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, estoy aquí buscando, mis amados hermanos. Vamos más a prisa, por favor. Vamos a ver si encontramos en el capítulo 2 la vida de los primeros cristianos, capítulo 2, versículo 43 de Hechos de los Apóstoles. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. El punto vital de la cena del Señor es esta: todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Verso 46. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No había discriminación. No se adelantaban a la fracción, a la cena del Señor. Se esperaban unos a otros, pero con el tiempo eso se volvieron ¿qué? Desordenados, y empezó a haber abusos en la cena del Señor. Todos los días habitaban en el templo. Uy, hermano, nosotros para que todos los días estemos en el templo, qué difícil. Hay diversas razones, de eso no lo voy a criticar.
Sigue diciendo el apóstol Pablo, de modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, ya no es para la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a su propia cena, a comer su propia cena. Eso ya no es de Dios, eso ya se volvió algo pagano. Y mientras uno pasa hambre, el otro se emborracha. ¿Acaso no tiene su propia casa para comer y beber? Allá que trague, allá que cene y allá que se emborrache. Pero no venga acá al templo del Señor a emborracharse, a andar con sus fiestas paganas, música ruidosa, que después de la misa hacen eso. Hasta sacerdotes hacen eso. Y esas cosas hasta hay sacerdotes que las promueven. Dice el apóstol Pablo en otro texto bíblico, Gálatas, ¿quién los ha embrujado? ¿Cómo pueden empezar por lo espiritual y terminar por lo carnal? Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes soportan la prueba, quienes tienen verdadera virtud de soportar la prueba. De modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga, el otro se emborracha. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿No tienen su propia casa para que trague allá y se emborrache allá? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre, hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva, hasta que venga. Esta es palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con la cena del Señor? ¿Sacrilegio? ¿Qué estamos haciendo con el sacrificio único y eterno del Señor? ¿Sacrilegio? ¿Cómo estamos tomando la cena del Señor? ¿Dignamente? ¿O estamos provocando haciendo sacrilegio? Una blasfemia de la cena del Señor, menospreciando el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo podemos empezar por lo espiritual y terminar en lo carnal, en lo puramente humano? ¿Cómo estamos comiendo, gesticulando y bebiendo del cuerpo y la sangre del Señor indignamente? Como viles paganos que no conocen a Dios, todos llenos de inmundicia, de maldad y de pecado. Ay, mi hermano. El que es cristiano, el que está firme en Cristo, termina diciendo el apóstol Pablo, por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva, hasta que regrese, porque ya vino nacido de Santa María y él no viene, sino él va a regresar, va a regresar. Oiga lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 11. Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. De aquí se desprende el canto que dice, Jesús viene en la nube, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, pues ahí te va a botar. Jesús viene en la nube, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, pues ahí te va a largar. Mi alma volará, mi alma volará. Por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclamen la muerte del Señor hasta que venga, hasta que vuelva. ¿Y dónde decimos esas palabras en la Santa Misa?
Cuando el sacerdote dice las siguientes palabras: ese es el sacramento de nuestra fe. El pueblo creyente proclama con fe, contestando, diciendo: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Al que es cristiano le conviene que el Señor vuelva pronto. Venga ya. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que se acabe la corrupción de este mundo, la maldad, la inmundicia, el sistema de este mundo, y nos vayamos gloriosos a su presencia, jubilosos con el Señor. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice: el Espíritu Santo. ¿Quién dice? Dice el Espíritu Santo y la esposa del Cordero. ¿Quién y quién? El Espíritu Santo y la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo, el pueblo. ¿Quién es la iglesia? Oh, sí, estoy reunido como pueblo, pero triste situación, que no sea pueblo santo de Dios, porque ando con doblez, porque ando haciendo sacrilegio en la cena del Señor, que ya no es la cena, sino que he actuado de una manera paganamente. Voy como pueblo santo de Dios a la Santa Misa, pero no estoy como pueblo santo. Voy como hijo de Dios, pero no proceder como hijo de Dios. Por eso dice pues la Escritura: el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen: ven. Y el que escuche, diga ven. Y el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida sin que le cueste nada. Ven, Señor Jesús. Oiga lo que sigue diciendo en el versículo 18. A todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto esto: si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han descrito. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se han escrito. El que declara esto dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos. Palabra de Dios. Sí, vengo pronto. Ven, Señor Jesús. Nos conviene como creyentes en Cristo que el Señor venga right now, que el Señor venga ya, que el Señor no tardes más. Señor Jesús, ven tu pueblo a levantar. Ven, Señor Jesús, no demores más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Salmo 39. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Eso es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Jesús siempre predicó en la sinagoga, en los templos, en la iglesia. Jesús siempre predicó en los montes y en los valles. Jesús no se quedó con los labios cerrados, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sus servidores y seguidores. Decir y ser capaces como Él: aquí estamos para hacer, Señor, tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. ¿Cuántos quieren de ti la salvación? Repiten sin cesar. ¿Cuántos quieren de ti la salvación? Repiten sin cesar: qué grande es Dios, qué grande es el Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alabanzas al Dios de la vida. Y quien está en el Señor no comete ni hará sacrilegio con la cena del Señor.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio, al mundo le da, al mundo le entrega su Hijo para liberación de nuestro pecado. San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga la vida eterna. Aguas, hermano, mucho cuidado con lo que hacemos. Aleluya, aleluya, en la proclamación del Santo Evangelio, capítulo 7, versículo 1 en adelante, versículo 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Allí había un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciéndole: merece que le concedas ese favor, pues quiere mucho a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a buscarte. Hermanos, estas palabras del romano, del capitán romano, las contestamos cuando el sacerdote por allá, en la santa celebración eucarística, en la Santa Misa. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 en adelante. Dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Palabra del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pueblo de Dios contesta: Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. San Lucas capítulo 7, versículo 6. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Aguas con la Santa Cena, mi querido hermano. Este es el Cordero de Dios, dice el ministro de Dios, dice el santo sacerdote, el santo siervo de Dios. Este es el Cordero de Dios cuando levanta la hostia y todo el pueblo debería de hincarse, pero no lo hace. Porque está diciendo claramente que es quien, el Cordero de Dios. Deberíamos de hincarnos en sinónimo de adoración. Ay, pero el pueblo se queda paradote y el sacerdote no dice nada. No instruye al pueblo. No digo que todos, pero sí hay sacerdotes que no le dicen nada al pueblo. Hínquense, por favor. Adoremos al amor de los amores, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que sane mi alma. Porque aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Jesús, al oír esto, quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro
que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Oiga, mi querido hermano y hermana, si usted y yo, amigo, amiga, andamos comulgando indignamente, si andamos comulgando indignamente, mi querido hermano, no vamos a ser sanados. No vamos a ser sanos porque ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que más necesitamos usted y yo es que nuestro espíritu sea sanado de toda enfermedad. Y al sanar nuestro espíritu sanará, por así decirlo, automáticamente nuestro cuerpo. Pero algunos de nosotros estamos enfermos por comulgar, por recibir indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Vayamos a lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Vamos nuevamente, vamos a proclamar desde el 23, porque yo recibí, es la la primera lectura que estamos leyendo hoy en día del apóstol Pablo en Primera de Corintios 11, 17 en adelante, pero yo voy a leer desde el 23 en adelante. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así contesta el pueblo, con fervor, mi querido hermano, con convicción, mi querido hermano. Aguas con la santa cena del Señor. Aguas, cuidado cómo come y cómo bebe, cómo comemos y cómo bebemos del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque oiga lo que dice, verso 27. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propia condenación, come y bebe. Para su propio castigo, come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aguas, mi querido hermano. Cuidado cómo comemos y cómo bebemos del cuerpo y la sangre del Señor. Santificaos, mi querido hermano, en el nombre de Cristo, Señor. En el cuerpo y la sangre del Señor hay sanidad para nuestro espíritu, sanidad para nuestro cuerpo, sanidad para nuestra alma, sanidad para nuestra mente, sanidad para nuestro corazón, mi querido hermano. No despreciemos la cena del Señor. No hagamos de la cena del Señor Jesucristo. Ay, mi querido hermano, ya no sé ni cómo decirlo, pero me da cocha, dice el doctor Chapatín. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Soy su hermano Milo Diario.